Desde el susurro hasta el grito, la voz humana nos conecta expresando actos de devoción y resistencia. Conversamos hoy sobre la voz humana entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Hoy conversaremos con Sergio Villanueva, un buen amigo y actual pastor de la Iglesia del Pueblo en la ciudad de West Chicago. Por décadas, Sergio ha escrito, compuesto, producido y dirigido música para la Iglesia, y hoy conversamos con él sobre la voz humana como un vehículo de devoción y de justicia. Pero antes te invitamos a suscribirte de forma gratuita a nuestro podcast. Lo encontrarás en Apple, YouTube, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita como Entre Amigos con Gerson García. Encuéntralo, descárgalo, escúchalo y también compártelo en tus redes sociales. Comparte con tus amigos y seguidores este tiempo de conversación entre amigos. La voz humana produce una amplia gama de sonidos, desde los susurros hasta los gritos, cada uno con diferente carga emocional y comunicativa. La voz no solo nos conecta con otros, pero es un vehículo de identidad individual y colectiva. Es considerada también un instrumento musical, y como el resto del ser humano, la voz representa una variedad de dimensiones físicas, emocionales y espirituales. Hace unos días, la revista norteamericana Image ofrecía una reflexión con ciertos tonos poéticos sobre la voz humana y el significado y valor espiritual que tiene. Escrito por Molly McCully Brown, este ensayo enfatiza aspectos importantes en la tradición cristiana en cuanto a la voz. Primero, que los que tienen voz deben tener un imperativo moral para defender la justicia y los derechos de los marginados. Segundo, ante la injusticia y la desesperanza, también la voz humana es una expresión simultánea de devoción y resistencia. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Gerson, contento de poder charlar. Aquí ya estamos comenzando la primavera en el área de Chicago, entonces los días están lindos y esta conversación a las afueras es muy grata. Sí, estamos de hecho en una cafetería tomando un cafecito y disfrutando de algo de comer. Ajá. Y bueno, conversando acerca de este artículo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, ¿no? Que habla de la voz humana, la mecánica de la voz, ¿no? Del susurro hasta el grito. Ajá. Y cómo es un elemento de expresión del ser, de las emociones, y últimamente lo que queremos también ver es que es un instrumento de alabanza, de reconocimiento de quién Dios es. Y tú has escrito algo acerca de esto. Sí, tuve la oportunidad de escribir un libro el año pasado titulado Un corazón afinado, y el subtítulo es El arte de vivir como instrumentos vivos para la gloria de Dios. Y cuando menciono el instrumento vivo y me mandaste este artículo, resonó mucho en mí porque parte de la meditación detrás del libro es ver cómo Dios nos ha creado de esta manera maravillosa, y el hecho mismo de darnos la capacidad de hablar, es decir, que Dios haya puesto lo que nosotros llamamos cuerdas vocales dentro nuestro, para que vibran a través del aire que sale de nuestro esófago, y eso produce sonidos, o articulamos palabras, cantamos, nos hace literalmente instrumentos vivos. Una de las cosas que me llamó la atención del artículo que comentamos en el día de hoy, que nos sirve para conversar justamente de la voz humana, es esta ambivalencia de la voz en cuanto a el potencial, el poder que una voz puede tener, y al mismo tiempo la fragilidad. Y estoy hablando en términos físicos y metafísicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que de pronto es muy fácil para nosotros perder la voz, realmente, físicamente, tangiblemente, y también de una manera alegórica, ¿no? De no poder expresar lo que hay en nuestro corazón, nuestros sentimientos, aunque nuestra voz física esté funcionando. Así que por un lado el poder de la voz y simultáneamente la fragilidad. La fragilidad de no tener la voz, ¿no? Yeah. Cuando uno ve la Biblia, uno ve el poder de la voz en todas partes. Desde Génesis 1, cómo Dios crea el mundo con sus palabras. Él habla y el mundo existe. Como cuando Juan 1 describe a Jesucristo, el Hijo de Dios, como la palabra, el verbo de Dios, Dios hablando. Me llama la atención ahora que hablaba de la fragilidad de la voz, cuando Zacarías se queda sin habla, precisamente por su incredulidad. Alguien que se dedicaba a hablar, a enseñar al pueblo la ley de Dios como sacerdote, y de pronto quedarse sin su instrumento
principal de su vocación, ¿no? Sin hablar. Entonces, creo que la voz es tan común para nosotros los seres humanos que es como respirar. Es tan común que la damos por sentado muchas veces. Como nosotros muchas veces no reparamos cuando respiramos, pero si dejamos de respirar nos morimos. Así es. Es igual, el hecho de hablar y comunicarnos a través de voz y palabras es tan natural que a veces lo damos por sentado hasta que nos llega el momento que ya no lo podemos hacer, como en el caso de Zacarías, que se queda sin habla y ahí te das cuenta entonces de la fragilidad de nosotros al no poder hablar. ¿No? Ya, estaba pensando en la responsabilidad con ese poder, porque pudiera ser que ante nuestra fragilidad y la pérdida de voz, alguien lo celebre, ¿no? Yo estoy pensando en mis hijos, ¿no? Si por alguna razón yo pierdo la voz, creo que mis hijos en algún momento pudieran celebrar momentáneamente, ¿no? Momentáneamente, porque ya después que ya no puedes trabajar con lo que tú haces, exactamente, ahí vamos a tener problemas, así es, pero la voz puede ser también en su ambivalencia instrumento para el bien, instrumento para el mal, ¿no? Y la palabra de Dios, la Biblia, justamente nos apunta a la posibilidad de ambas, ¿no? Sí, si uno se recuerda a Santiago, cuando Santiago está hablando y él hace mención de la lengua, él lo menciona así, el poder de la lengua. Y él dice que nosotros tenemos un poder en la lengua para bendecir, como tú decías, o para maldecir. Ahí están las dos. Y él dice, de una misma fuente no pueden salir las dos cosas. Y él dice, un incendio comienza con un pequeño fuego. Igual, una serie de destrucciones en nuestra vida pueden comenzar con el mal uso de nuestras palabras, el mal uso de nuestra voz. Puede llegar a tener consecuencias irreparables si nosotros no somos cuidadosos en la manera que somos buenos administradores de la voz, de las palabras, de nuestra comunicación, de lo que hacemos, ¿no? En tu libro tratas el tema de la voz particularmente. No es solamente sobre la voz tu libro, pero hay un apartado donde tú te centras en eso. Hago mención de la voz como precisamente del ser humano como un instrumento de expresar alabanza a Dios a través de la voz, en este caso el canto. Y menciono también Salmo 139, cuando Dios nos está creando, y Salmo 139 es un poema hermoso que escribe David, donde va describiendo cómo Dios nos va creando y cómo en su libro iban a venir a suceder todas las cosas que serían parte de nuestra vida. Y David pareciera que se ve a sí mismo, ve el cuerpo humano y entonces termina alabando a Dios y diciendo qué maravillosamente me has formado. Entonces yo propongo que nuestro cuerpo es un instrumento vivo para honrar a Dios con nuestras palabras o con nuestro cántico es particularmente, y que a la misma vez puede ser un instrumento para traer daño, hacer daño a nuestro prójimo. Hago una mención del Salmo 150, ¿tú recuerdas el Salmo 150? ¿Cómo no? Porque yo digo, si uno se pone a pensar, el ser humano es un instrumento de cuerda, como lo mencionábamos, por las cuerdas vocales, pero también es un instrumento de viento, porque nosotros hablamos, no podemos hablar si no sacamos aire de adentro de nosotros, que hace alusión a cómo Dios nos crea. Dios nos crea con aliento, sopla su aliento sobre nuestras vidas para darnos vida. Y nosotros, al usar nuestro aliento y hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, le regresamos a Dios gratitud, devoción. Y el último de las canciones de la colección de oraciones en los Salmos, ¿tú te recuerdas cuál es? El Salmo 150. El salmista comienza a hacer una lista de instrumentos, los platillos y el salterio y las cuerdas, alaben a Dios. Y al final termina con esta frase, que todo lo que respira. Y yo siempre tuve el entendimiento que como ese era como un apéndice del Salmo. Ya nombró todos los instrumentos y al final como que le añade. Por si se me olvida algo. Por si se me olvida algo. Pero después entendí y dije, no. Lo que el salmista está haciendo es intencional. Es intencional. Claro. Es como que la cúspide de todo lo que Dios ha creado, que le puede dar honor, al final termina con el ser humano como este instrumento más, pero no este instrumento inanimado, sino este instrumento vivo que racionalmente y conscientemente puede honrar a Dios a través de sus palabras, de su comunicación, bendecir a su prójimo y honrar a su prójimo, y eso le da honra a Dios. Estaba pensando en la dimensión
individual de la voz, ¿no? Nuestra responsabilidad, el poder que se nos da con la voz para el bien y para el mal. ¿Existe algún tipo de voz colectiva? La idea en la tradición judeocristiana y particularmente en el Evangelio de esta comunidad, por ejemplo, que proclama, ¿no? Ajá. Que habla, que dice algo, que tiene voz, ¿no? En términos no individualistas o individuales, pero colectivos. Sí, yo creo que desde la cosmovisión bíblica, el agente que Dios tiene hoy en la tierra para seguir proclamando esta voz eterna de Dios, de salvación, de transformación hacia el ser humano, la voz la tiene la iglesia. La voz es el agente de la proclamación de las buenas nuevas de Dios. Jesús, antes de irse, les dice a sus discípulos dos cosas. Les dice, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo les dejo mi espíritu, otra vez, como el soplo de Dios, el aliento de Dios en ustedes, para que ahora ustedes donde vayan, proclamen. Y yo sé que vivimos, Carlos, en una época donde la cultura está cambiando mucho a ser una cultura guiada por imágenes, cada vez más nos volvemos una sociedad conectada a internet, redes sociales. La imagen nos mueve mucho y muchas veces tratamos de proponer que la manera en que sigamos comunicando no va a ser imágenes, pero por más que avancemos en esas áreas, nunca jamás podremos reemplazar el poder de la proclamación, porque está implícita en todo lo que Dios hace desde el comienzo de la historia, en la manera en que Él expresó sus propósitos a los seres humanos, en la manera que Él levantaba estos embajadores del cielo, esos profetas que proclamaban con sus voces, y en la manera que Jesús enseñó con su voz y con historias y proclamando y comunicando, y en la manera que Jesús, regresando a la pregunta, hace de este colectivo, de la iglesia, su agente para que ellos sigan proclamando. Entonces nosotros estamos llamados, sí, a vivir nuestras vidas, a hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestras vocaciones, en nuestros trabajos, haciendo, sirviendo, dando actos de servicio por el prójimo que honren a Dios, pero nunca dejando de proclamar. Yeah. No podemos dejar de proclamar. Yo estaba pensando en la dimensión totalizadora de la proclamación, y a esto me refiero. Creo que hay una proclamación que nos agrada, que disfrutamos. Tú por años has ejercido un intenso ministerio musical como compositor, como director de alabanza, como músico. A todos nos encanta proclamar a través del canto. No hay ninguna de nuestras reuniones donde cantemos y cantemos mal, No. ¿verdad? Cantamos bien, lo hacemos con júbilo, lo hacemos honrando al Señor. Hay en muchas iglesias ministerios de alabanza que entienden también el contenido de lo que se canta, ¿verdad? Que a veces se descuida un poquito, pero hay iglesias que cantan intencionalmente el Evangelio. Y eso nos gusta, ¿verdad? Nos cae bien. Incluso proclamar las buenas noticias, ¿verdad? El Señor vino, el Señor te ama, el Señor quiere lo mejor para ti. Pero el artículo apunta a algo que a mí personalmente me incomodó mucho, ¿verdad? Y siento que a veces en estos momentos de incomodidad es donde pudiera ser que el Evangelio me está llamando la atención. Porque me dice básicamente que sea la voz de los que no la tienen. Es decir, que en servicio a todo esto que estamos diciendo debe ser una voz que proclame la justicia, pero no solamente la justicia divina o la justicia que es hallada en Cristo, como diría Pablo, ¿verdad? Que esa creo que ya la estamos proclamando, creo que estamos cantando, pero no estoy tan seguro si estamos siendo la voz del que no tiene voz, si estamos viendo estas otras dimensiones de justicia concreta, tangible en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras naciones, donde hay tremendos actos de injusticia y nuestra voz brilla por su ausencia. Se queda callada. En las Escrituras siempre hay una conexión directa que Dios hace, y es una conexión explícita, no es solamente una conexión implícita, es una conexión explícita que Dios hace entre la manera que nosotros usamos nuestra voz para proclamar adoración a Él y la manera que nosotros usamos nuestra voz, ya sea para honrar a nuestro prójimo, o ayudar a nuestro prójimo, o defender
a nuestro prójimo. Siempre hay una conexión directa. Desde el mismo Santiago, que ya mencionábamos hace rato, del poder de la lengua, dice, tú no puedes alabar a Dios y con la misma lengua maldecir a tu hermano. Y maldecir ahí pudiéramos no tomarlo como tratar de empañar la imagen de Dios en él, o quedarme callado ante, como mencionaba, las injusticias que se están haciendo hacia mi hermano. Y la Biblia está llena de momentos donde Dios mismo se pone a él como el ejemplo primario de aquel quien ve por los menos afortunados, ¿no? El Salmo 68 menciona, Dios es el padre de los huérfanos, defensor de las viudas, el que protege a aquellos que están siendo lastimados. Él dice, el que hace habitar a los solitarios, a los marginados, en una familia y en una comunidad. Y si recordamos, hay muchos ejemplos también cuando los profetas, una de las quejas que tenían contra el pueblo de Dios era precisamente eso. Ustedes vienen al templo, adoran a Dios, pero durante la semana están maltratando a su prójimo, a su hermano, el que es jefe maltrata a su trabajador con palabras, su familia, y entonces los profetas decían, esto no debe ser así. Al punto que Dios mismo dice a través del profeta Isaías, le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, están haciendo injusticias por todos lados. Y llega el punto, si mal no recuerdo, me imagino que creo que es Miqueas o Malaquías el que menciona, mejor ya no me canten. Mejor ya no me canten. Me da náusea escucharlos. Sí, ya no me gusta escucharlos porque vienen con sus palabras hacia mí, pero con esas mismas palabras están destrozando mi imagen en su prójimo. O por quedarse callado ante la injusticia, o por ser tú el que está trayendo un mal sobre tu prójimo. Cuando yo medito en eso, yo digo, ahorita que tú mencionabas acerca que nosotros en las iglesias nos gusta, que todos cantamos y nos gusta cantar, yo digo esto, a Dios no le molestan las voces desafinadas, a Dios le molestan los corazones desafinados. Así es. Los corazones que no conectan y entienden que esto es... yo no pudiera ser una persona que con mis labios deshonro a mi esposa y hablo mal de ella enfrente de mis hijos y después con mis propios labios querer hablar bien de mis hijos. Mis hijos no recibirían eso porque hay una desconexión entre mis acciones. Entonces la iglesia como agente de la proclamación de las buenas nuevas lo hacemos no solamente reconociendo que Dios es creador y que Él nos ha dado en Jesucristo la posibilidad de ser parte de su familia, contamos eso a nuestro prójimo, al mundo, pero también lo hacemos hablando por aquellos que están siendo maltratados y que están siendo marginados. ¿Qué pide últimamente el evangelio de nuestra voz? Precisamente eso, que no callemos. Cuando Él dice, la Escritura lo dice, si nosotros callamos, las piedras terminarían hablando. Dios se encargaría de que la creación misma dé testimonio de quién Él es. Nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. ¿Por qué quedarnos callados, no? ¿Por qué quedarnos callados? Y yo creo que nosotros como discípulos de Jesús muchas veces tenemos la cosa al revés, haciendo alusión también a otra parte de la Biblia donde dice que cuando vengamos a Dios, Eclesiastés lo menciona de esa manera, dice, antes de traer todas tus palabras, primero guarda silencio. Y Él no lo dice porque no quiere que usemos nuestra voz, pero lo dice como piensa bien lo que vas a decir, piensa bien cómo vas a adorar, porque creo que nosotros somos muy prontos para usar nuestra voz delante de Dios, pero somos muy tardos para usar nuestra voz al defender a nuestro hermano. Entonces, creo que ese es un problema en la iglesia y lo hemos visto en diferentes ocasiones durante la historia. La iglesia somos muy prontos para venir delante de Dios y hablar y muy tardos para defender a nuestro prójimo. Y yo creo que hay sabiduría en tomar lo que dice Eclesiastés y decir, cuando vengas delante de Dios, espérate antes de que hables, pero sé pronto para defender a tu hermano, porque eso lo vemos claro en todo el mensaje de Dios hacia su pueblo, ¿no? Sergio, queremos darte muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y hacernos pensar acerca del valor de la voz y lo que podemos hacer de tanto bien con ella. Muchas gracias por la invitación, Gerson. Bueno, queremos invitarte a que explores más de la voz humana como instrumento de justicia, gracia e incluso resistencia en un mundo que no es como debería ser.
Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en la conversación en el día de hoy. Podrás dejarnos tus comentarios y también encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Te animamos de todo corazón a que compartas en tus redes sociales esta conversación y que invites a otros a ser parte de la misma. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar gratuitamente nuestro podcast en tu plataforma favorita. Nuestra gratitud para los equipos técnicos que trabajan en México y Estados Unidos y que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. También muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado en el día de hoy y darnos de tu tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.